muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros en De la Tierra y de la Vida, de este ciclo de entrevistas de Gebiotech. Y un inmenso honor que estés aquí con nosotros. Que va, el honor es todo mío. Es un placer. Cada que puedo hablar contigo, sabio, es una pasada. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. En estas entrevistas normalmente empezamos con una pregunta que es, pues, ¿cómo empieza un Sergio Mejía a hacer un cambio, ¿no? Después de ser estudiante de medicina y los que hemos pasado por la universidad, pues tenemos más programas que los demás, ¿no? Nos han programado un poco más. Entonces, ¿cuándo se da el cambio, ¿no? De que un cardiólogo con formación universitaria, además en la Facultad de Pamplona, ¿no? Me consta. Y cuándo y cómo se da el cambio a investigar de otra forma, ¿no? Ya sé también que, bueno, si nombramos aquí tu currículum con un montón de publicaciones, papers y tal, es inmenso, pero ¿cuándo se da ese cambio hacia lo alternativo, ¿no? Hasta de un médico convencional a ser un astromédico. A ver, yo creo que eso viene en el diseño original. Cuando estás en el sistema convencional, por así decirlo, porque tu camino empezó por ahí, ahí ya de entrada te conviertes en un buscador. Estás buscando y por eso investigas y por eso publicas artículos, porque tienes un poco esa inquietud natural de investigar, de buscar resultados, de cuestionar lo establecido dentro de ese propio sistema y vas publicando tus resultados. Y llega un momento en que la vida misma se va encargando de apartarte, de guiarte por un nuevo camino. En mi caso, y yo creo que compartimos esa peculiaridad, todos los médicos que hoy en día nos llamamos integrativos, que hemos estado dentro de una formación reglada y en algún punto la vida nos va sacando, creo que existe la combinación de un cambio vital, una experiencia de tipo vital, y luego viene el cambio de tipo profesional. En mi caso es así, experiencias de tipo vital que me hacen cambiar un paradigma religioso muy potente en el primer lugar y luego ya como que va llegando la información, oye, ahora toca el cambio en el paradigma profesional. Y te vas dando cuenta que es como que era el plan desde el principio. Vas a ser un caballo de Troya, te metes ahí, te informas de todo, te dejas programar y luego en algún punto te vamos a ayudar a salir de ahí para que vayas abriendo camino, coges el machete y vas abriendo brecha porque va a haber mucha gente detrás que vaya siguiendo, ni mejor ni peor, simplemente distinto hacia donde vamos ahora mismo. Uh-huh. Pues sí, y necesario también, ¿no? Que haya esa evolución. O sea que a veces puede ser traumático también, ¿no? Estar pensando de una forma, con un programa, pensando que eso es lo bueno, ¿no? A empezar a cuestionarte y a salir de eso, ¿no? Pero Sí, claro, es duro cuando tienes que cambiar un sistema de creencias en el que llevas confiando mucho tiempo y luego te das cuenta que ese sistema se va cayendo como un castillo de naipes. Y dices, esto no es así y esto tampoco. Y van surgiendo nuevas evidencias. Te resistes. Es duro cuando en la primera parte vas un poco en solitario. En ese momento es duro, cuando te sientes realmente el súper raro, madre mía, lo que me está llegando y lo que tengo que hacer y no me apetece. Y la vida es, sí, sí, venga, venga, ¿qué es lo tuyo? Te apetece, te apetece. Hasta que llega ya el momento como este que volvemos a encontrar una nueva tribu y nos encontramos todos después de haber hecho el camino. Esos primeros pinitos en solitario, qué raro me siento, todos los que me acompañaban se van quedando atrás y quiénes van a ser los nuevos, pues van llegando los nuevos y nos vamos encontrando del otro lado de la experiencia los que ahora estamos aquí compartiendo este sistema de creencias. uh-huh. Luego la medicina oficial, claro, separa totalmente todo en especialidades, ¿no? Y las especialidades, pues el cirujano de esto exacto, el endocrino, el tal. Y a ti, pues te ha tocado ser cardiólogo, la Sí. cardiología.
A mí me atrae muchísimo el tema de la cardiología, no por la especialidad, sino porque está en el centro, en el cuerpo, ¿no? Nosotros estudiamos la geometría y, de hecho, el chakra del corazón es un chakra geométrico, porque es el chakra que está situado, si tú coges la cinta métrica, en el punto medio entre el periné y la coronilla. Entonces, es un resonador de todo el tronco. Pero aparte de ser resonador de todo el tronco, ¿no? Pues en muchas teorías es como el cerebro central, el que integra pues la parte mental con la parte emocional, ¿no? Y se dice que cuando se integran las dos es cuando sientes, y cuando eso está equilibrado, pues sientes como hay que sentir y con el corazón abierto y con esa inducción magnética que genera el corazón, pues más ordenada, ¿no? En tu articulillo del libro este de bioresonancia, que está muy bien, ahí lo explicas muy bien, y la verdad es que eso también rompe con el sistema de creencias, ¿no? El no ver el corazón como una bomba hidráulica, sino como una bomba electromagnética. Entonces, este paso es una pasada. Claro, a ver, estamos viviendo las consecuencias de una biología totalmente reduccionista. Dicen que en la Edad Media, por ahí, siglo XIII, siglo XIV, un poco más adelante, hay una corriente, sobre todo en Occidente, que separa espiritualidad y filosofía de la ciencia y de la biología. Y entonces nos dedicamos a ver exclusivamente lo que el cuerpo es a los 5 sentidos corporales. Es decir, nos hemos limitado exclusivamente a lo que se puede ver con los ojos. Las corrientes ancestrales que no sufrieron esa división de conocimiento pueden perfectamente hablar de energía. Y para hablar de energía, entendiéndola desde el punto de vista más científico, tienes que acudir necesariamente a la fuente de esa energía. Y la fuente de esa energía, en nuestro paradigma, la llamamos Dios y se lo dejamos a una cosa que se llama religión y que pertenece básicamente a la creencia, no a la experiencia. Esto se está poniendo muy de moda. En las corrientes donde nunca se dejó de hablar de energía, no hacía falta la creencia en un Dios, porque se entiende que hay una fuente de esa energía que va bajando por planos, que va atravesando un montón de cuerpos sutiles que cada uno de nosotros tiene hasta que llega al cuerpo físico, que no es tan físico como parece. O sea, hay dos maneras de ver esto. O fisicalizar el espíritu o espiritualizar el cuerpo físico, pero de alguna manera tenemos que darnos cuenta que hay un continuum, hay una línea continua desde este cuerpo físico que pasa por todos los planos sutiles hasta la fuente de la energía. Esa fuente de la energía no hace falta llamarla Dios, pero tiene un montón de nombres. Puede ser el mar de Dirac, puede ser universo, fuente, Dios, la fuente de todo lo que es, da igual. Entonces, claro, estamos de vuelta para poder encontrar una ciencia que se base en la causa-efecto, no solo en la correlación estadística. Nuestra ciencia moderna es tremendamente pobre. Es una ciencia que se basa en 26 millones de artículos, que creo que hay en el PubMed y en el Google Scholar, 26 millones de artículos mal contados, muchos de ellos con manipulación de datos, con datos fraudulentos, con intereses económicos para que se puedan prescribir medicamentos y avances tecnológicos. Eso es lo que hoy en día la ciencia médica de Occidente y ya de todo el mundo, de todas partes donde se practique la medicina convencional. Entonces, lo que dices tú es muy bonito y pertenece a sabidurías muy antiguas, desde la cábala judía, las culturas de los chakras, que en algunas había 6 chakras, en otras hay 12, y saber que el punto energético que está aquí en la mitad, el punto energético que llamamos chakra cardíaco, es una forma espectacular de conectarnos con la fuente de la vida. Es decir, si somos capaces de ver el cuerpo energético, que es donde están los chakras y los nadir y todo eso, pues iremos de vuelta hacia la forma energética de practicar medicina, que yo creo que va a ser mucho más benévola, más bonita, más científica, que esta subespecialización tan tecnológica, tan basada en... Tienen sus cosas positivas, pero yo creo que ya estamos llamados a salir de ahí, de tanta prótesis, de tanta cosa, y a entender sobre todo el origen emocional de cada enfermedad
y por ahí, por esa vía, lo que tú tanto conoces de la coherencia cardíaca y de las capacidades del corazón, que más que una bomba hidráulica que bombea sangre, es una bomba electromagnética. Claro, es una auténtica maravilla, incluso con el análisis científico más riguroso, ¿no? El ver cómo se mueven los glóbulos rojos, ¿no? Que se mueven por impulsos magnéticos del corazón, y que además la sangre vaya como el tren japonés, cargada electronegativamente, con las paredes cargadas electronegativamente y sin tocarse. Cuando se empiezan a tocar, porque algo se carga positivamente, es arteriosclerosis. Entonces, al final todo tiene un fundamento electromagnético, ¿no? Y conocer el funcionamiento físico está bien también, o sea, porque hay muchos avances, ¿no? Y la cirugía en la medicina oficial también es una pasada, o sea, no hay que quitar o menospreciar logros que se han conseguido, ¿no? Pero sí estoy totalmente de acuerdo en tu línea de trabajar de otra manera, ¿no? De tener en cuenta ese cuerpo energético que para mí, bueno, esto es una opinión personal con lo que he leído y tal, es la estructura del alma, ¿no? En euskera decimos arima o anima, ¿no? O sea, es lo que da vida al cuerpo. Y esa parte es electromagnética. Cuando se para el corazón tenemos que enchufarle ahí una descarga para que vuelva a empezar, ¿no? Para que se active otra vez esa función electromagnética. Pero claro, esa función electromagnética del corazón sale del cuerpo también. Tenemos un campo energético fuera del cuerpo y el corazón es el que emite eso. Entonces, cuando hay una emisión de un campo, ese campo es informacional también. Ahí hay mucha información que emitimos y recibimos. Entonces, la función del corazón, ahí hemos puesto el corazón como motor de vida, pero es que es así, o sea, físicamente es así. Y luego, todavía en la parte física también nos queda científicamente entender mejor esa parte energética fuera del cuerpo y esos campos energéticos, esas capas del cuerpo que están relacionadas con el sistema de chakras, con las emociones, también con la mente, ¿no? Entonces, el equilibrar la mente con las emociones, y cuando se equilibra eso, es cuando se abre el corazón, ¿no? Para nosotros energéticamente son las energías hacia abajo y las energías hacia arriba, ¿no? Las energías yin y las energías yang, pero yo creo que ahí nos queda un camino muy interesante que la gente que anda metida en transhumanismos y historias de esas un poco más feas que todo lo que es la vida, también van en esta línea, porque el ADN es un emisor de información electromagnético, incluso el ADN ya la forma del ADN ya es un inductor electromagnético. Entonces está preparado para emitir y para recibir información, y esto lo saben también. Entonces están intentando a ver cómo conjugar esto con lo digital, ¿no? O lo cuántico en plan digital, no sé, estamos ahí en un punto de inflexión para mí importante. Sí, a ver, hay un investigador que estoy leyendo últimamente, estoy preparando una clase de los cuerpos sutiles, un investigador que se llama William Tear, que es un investigador moderno, porque esta sabiduría es muy ancestral, pero a nosotros nos gusta, sobre todo a los médicos de bata blanca todavía, nos gusta cuando encontramos un investigador reciente de estas cosas que usa un lenguaje un poco más al uso nuestro, no tan chamánico, no tan ancestral como puede ser la cábala, por ejemplo. Entonces él dice que son diferentes niveles de realidad, que hay nosotros estamos en diferentes planos de realidad y depende de la realidad que tú sintonices, puedes ver más o menos realidades en la misma existencia. Entonces, claro, él dice, la fuente, él la llama la divinidad, la fuente de la energía la llama la divinidad. A partir de ahí está tu espíritu, que está impregnado por la misma, cada cuerpo superior impregna el cuerpo inferior, lo impregna y va bajando y hay varias clasificaciones. Nosotros podríamos usar la clasificación de espíritu, alma y cuerpo para decir que el espíritu impregna el alma es un diseño del espíritu que quiere encarnar de una determinada manera y luego el alma va a impregnar cada una de las células
de lo que llamamos el cuerpo físico, con sus cuerpos sutiles básicos de encarnación, que son el cuerpo energético, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Está impregnado por el alma, lo que tú decías antes. El cuerpo es el reflejo del alma, que ha sido a su vez una creación del espíritu. ¿Para qué es todo eso? Para nosotros jugar este videojuego aquí con una experiencia plena, es decir, que el alma pueda venir a una realidad que parece real, pero que es más virtual que real. O sea, todo lo que puede ser destruido, todo lo que tiene un final, en realidad podemos cuestionar su existencia, porque en el plano más elevado de la experiencia, nada puede ser destruido. O sea, en el mundo real, nada se destruye. En el mundo donde las cosas mueren, esa realidad es bastante cuestionable. Entonces, nosotros podemos aceptar que vivimos una realidad muy virtual en la que encarnamos como si fuera un videojuego. A mí me encanta el ejemplo del videojuego. Tú diseñas tu muñequito, tu Superman o tu super, lo que vayas a encarnar en ese avatar del videojuego, y mientras estás ahí estás completamente identificado con lo que le está pasando. Claro, en este videojuego, como en todos, hay buenos y malos, entre comillas, mientras estamos en dualidad, cosa que en los planos más superiores deja de existir en algún punto. No hay dualidad, hay solo experiencias. Pero estamos ahora viviendo un momento muy intenso en el que hemos venido a decir, vamos a quitarles el juego a estos mamones que hacen de malos. Y los malos se están resistiendo como gato panza arriba, pero nosotros vamos avanzando con paso de vencedores, diciendo, no, mira, es que se está haciendo de día en este plano, ahora ya la oscuridad no tiene tanto poder, ahora va la luz a iluminar toda la oscuridad y nosotros nos vamos a adueñar del asunto. Como nos vamos dando cuenta del juego, todos los caballos de Troya que hemos venido, porque venimos desde dentro y lo vamos a desmontar, es mucho mejor no tomarse tan en serio lo que está pasando ahí fuera, como que, ¡oh!, que a veces es complicado, es muy difícil a veces, sino tomarlo más desde este punto de vista lúdico, sabiendo que tenemos nosotros la capacidad de ganar. ¿Cómo? Si entendemos la teoría del corazón helicoidal, si sabemos que a través del chakra corazón y de cada uno de los chakras tenemos una conexión con esos cuerpos sutiles donde realmente está la verdad. Entonces es muy importante dejar de mirar para afuera, dejar de seguir esos distractores y sacar tiempo para el autoconocimiento, para empoderarse, para tomar el control de la salud, que ahora es mucho más importante que antes. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es lo que has comentado del videojuego y todo esto. Claro, viviendo la realidad física cuesta, ¿no? O sea, es un paso. Entender o intentar entender todo esto, pero es un paso fundamental, sobre todo, yo creo que para conseguir quitar el miedo de nosotros, y si no tenemos miedo, es casi imposible que nos manipulen. Entonces, la técnica de manipulación normal es el miedo, ¿no? Cuando llegas a entender, a comprender, yo creo que en esto, pues la muerte es una clave, ¿no? Entender que cuando hay una muerte del cuerpo físico no se muere el alma ni se muere el espíritu, ¿no? A mí me sirvió mucho, pues bueno, pues gracias a tristezas muy profundas como lo del fallecimiento de mi hermano, ¿no? En esa época lo único que me tranquilizaba era leer sobre la muerte. Decidí no tomar ninguna droga para dormir y leer y leer. Y para mí dormir, en una época, pues dormir más de media hora era un logro, ¿no? Pero hubo un autor que me dio mucha paz, que es Michael Newton, y concuerda perfectamente con todo esto, ¿no? Él era totalmente escéptico, pues después de leer otros autores que por hipnosis sacaban información de otras vidas, pues dices, si es verdad, cuestionándolo también. Lo que es verdad es que por hipnosis hay información de vidas de otras personas que estuvieron en el pasado. Además se puede corroborar. Pero luego, afirmar que esas personas vuelven a reencarnar, pues eso es otro paso. Entonces dices, si es verdad eso, tiene que haber un espacio entre una vida y otra vida. Tiene que haber algo. Entonces el tío empieza a hacer hipnosis preguntando a partir de ese momento de entre vidas, y el trabajo que tiene en sus libros es impresionante. A mí da mucha coherencia y correlación total
pues con todo lo que has comentado ahora, ¿no? O sea, pues ese aprendizaje de almas que estamos haciendo realmente en nuestra casa de verdad, y cuando volvemos aquí venimos al videojuego, ¿no? A ver si aprendemos ya de una vez, aunque muchas veces aprendamos a tortazos, pues si aprendemos de una vez lo que tenemos que aprender, ¿no? Y lo que tenemos que aprender para estar cada vez más cerca de esa divinidad, de esa inteligencia de la creación, ¿no? De la que también somos parte. Y ahí, en las hipnosis de Michael Newton se ve también cómo empezamos a hacer nuestras pequeñas creaciones en el otro lado, ¿no? De crear materia, ¿no? Y ahí, pues, científicamente, la clave también está en el éter, ¿no? Como en esa sustancia primigenia que es capaz de convertirse en lo que sea, ¿no? Y es totalmente energético. Pues ahí con Einstein dimos un paso atrás grande en rechazar, rechazar el éter y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sí, yo al principio de mi cambio oía mucho a Wayne Dyer y Sí, una de sus frases preferidas es que la mente es como un paracaídas que si no está abierta no vale para nada. Debemos darnos cuenta de que tenemos una tendencia a tener la mente cerrada como método de protección, lo llaman la zona de confort, porque el conocimiento y la sabiduría, primero, digamos, son un acto de la voluntad. Hoy hablaba con una persona de 80 y muchos años que dice, yo es que no soy creyente, porque le hablé de cosas de después de la muerte y enseguida se asocia con la religión. Yo es que no soy creyente, le dije, no, yo tampoco. Yo no te estoy hablando desde la creencia, te estoy hablando desde la experiencia. Y él me dice, no, pero es que yo eso no me lo creo. Ahí en ese momento se acaba la conversación y él se pierde la oportunidad de, oye, abre esa mente a la posibilidad de aprender. Entonces, a veces se nos llena la boca diciendo, sí, hay que aprender, pero yo solo quiero aprender aquellas cosas que me encajan a priori. Ahí es cuando ya se limita muchísimo la mente. Y estamos actualmente como en un patio de colegio, es decir, en el mismo patio pueden estar jugando niños de primero, de segundo, de tercero primaria, de la ESO y de bachillerato, con diferentes niveles de experiencia de lo que es la vida. Necesitamos un poco entendernos entre todos, sabiendo que hay gente que ha tenido unas experiencias, como puede ser tú con tu hermano, son experiencias muy duras en este plano y te concedo que hay momentos en esta experiencia que por muy bonita que pueda ser la cosa cuando lo estamos hablando desde el plano teórico, pero a todos nos ha tocado pasar por experiencias duras de vivencias emocionalmente rasgadoras que son las que te van despertando. A veces la vida te va dando golpes y posiblemente los golpes vienen porque la mente no está del todo abierta. Tú estás apegado a tu creencia, estás apegado a tu conocimiento, pues vale, viene una experiencia dura porque el plan de tu alma, que es un término que a mí me gusta usar bastante, pues necesita que tú vayas por allí. Puede haber otras personas que de entrada van oyendo y al oírlo todo más fácil puede que la experiencia no se haga tan dura. Pero es muy importante que sepamos que el conocimiento es voluntario. Cuando yo me niego a creer algo, sea por paradigma religioso o por paradigma científico, puedo estarme bloqueando una gran posibilidad de avance. totalmente. Esto, pues, o sea, hay mucha gente que dice, no, yo soy escéptico. No, no, escéptico no eres, lo que eres, estás cerrado. Sí. O sea, un escéptico de verdad duda y ante la duda quiere investigar y quiere saber lo que hay. No va a hacer acto de fe, pero deja siempre una ventana abierta, ¿no? Y bueno, en estos aprendizajes al final, pues yo mismo no, nosotros se nos han caído los esquemas muchas veces, ¿no? Entonces dices, pues mira, ya estoy abierto a que, pues igual será de otra manera a lo que pienso en este momento, ¿no? O sea, y lo que dices del plan del alma, en los libros de Newton también es así, claro, es tu propio plan, el plan que has ideado tú mismo en ese otro lado que es nuestra verdadera casa, ¿no? Más cerca de la divinidad, ¿no? O conviviendo con ella, ¿no? Entonces, pues concuerda todo, ¿no? O sea, las informaciones que salen de hipnosis con antiguos conocimientos,
conocimientos energéticos, va como casándose la información, ¿no? Y esto es lo bonito de tener esa mentalidad pues más abierta y de intentar integrar todo, ¿no? O sea, al final lo que hace que un cardiólogo como tú pues se interese por la astrología y se quede fascinado y diga, ostras, si aquí hay un temón y podemos llegar a hacer realmente astrología médica también, ¿no? O sea, Sí, es la necesidad de la experiencia. O sea, nos atrevemos a criticar algo que no conocemos. ¿Qué se conoce en el mundo convencional acerca de la astrología? Son estos locos del horóscopo del periódico. Claro, eso es una parte. Pero cuando yo me vi por un asunto familiar en la necesidad de decir esto es verdad o no, pues es cuando me puse a estudiar astrología y descubrí la gran ciencia que hay detrás de eso, el lenguaje de los símbolos, que es una cosa que viene de hace miles de años y que tiene muchísimo conocimiento detrás, demostrable científicamente por nuestro querido método científico, que al final es como la única manera, el único lenguaje con el que podemos entrar con solidez en el mundo moderno y tener cierta repercusión. Es bonito ver eso, que hay cada vez más gente, y yo creo que esos son recuerdos del alma, o sea, gente que estando dentro del sistema se está apuntando a estudiar, por ejemplo, ya que lo mencionas, astrología médica. Qué bonito. Y gente que está buscando lenguajes como la geometría sagrada, como la numerología, como el tarot, que son cosas que parecen de chiste, pero que son realmente sabidurías ancestrales para poder tener lenguajes no tan reduccionistas como nuestro lenguaje del ABC, sino lenguajes simbólicos que conectan más fácilmente con la intuición y nos aceleran la capacidad de progresar. Lenguajes simbólicos. Es una pasada ir por ahí. totalmente, totalmente. Y hay que estar pues abierto a que se rompa los esquemas, ¿no? Yo la primera vez que fui a donde una astróloga, realmente pensaba que todo eso eran chorradas, pero pues, una amiga me dijo, no, vete, que esta es muy buena y tal. Y bueno, fui y aluciné, pero en colores. O sea, la mujer, pues era de la vieja escuela, tenía 4 folios escritos a mano sobre mí y pum, 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 una tras otra. Me dice, a los 14 años, tal, a los 16, tal, a los... O sea, fue terrible. Tan terrible que entonces mi hija tenía un año solo, que cogí el teléfono al día siguiente y le llamé dándole los datos de mi hija. O sea que pensaba que eran chorradas y bueno, pues se me abrió otro mundo, ¿no? No me he metido mucho a investigar la astrología. Me da respeto porque digo, joder, si entro, querré saber más o profundizar más. Ya estoy metido en muchos fregados, ¿no? Pero la verdad es que es apasionante. Y bueno, tengo alrededor pues personas que siguen mucho la astrología y es fascinante. O sea, ¿cómo es posible que el momento de tu nacimiento, la posición de las estrellas como relojes que marcan historias, saque una foto tan precisa de tus posibilidades, ¿no? No, tampoco me gusta ser muy determinista en esto, ¿no? O sea, siempre dejando ese libre albedrío, ¿no? O sea, lo que son pues que en el videojuego ese pues te dicen, mira, tienes una historia con 27 pantallas, si pasas las 2 primeras vas a tener esto, si no es total, y luego tú entra y haz lo que puedas, ¿no? Sí, sí, a ver, eso de la misma manera que hablamos de epigenética, de la mano de Bruce Lipton, también una vez Pedro Cano y yo nos animamos a hacer un directo hablando de la epiastrología. La astrología afecta al avatar, no a los cuerpos superiores. Entonces, es una forma de autoconocimiento, pero que tú lo puedes trascender. Pasa que es un autoconocimiento muy bonito. Oye, la astrología se basa, entre otras cosas, en los 4 elementos. Depende de la distribución que tú tengas de esos planetas y de esos signos. Hay signos de aire, de fuego, de tierra y de agua. Pues el agua son las emociones, la tierra es la tierra, la solidez, el fuego es el emprendedor, Marte, Aries, y luego el aire, la mente, Mercurio. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta cómo está distribuida tu carta en elementos, dice, cuando tú tienes mucho fuego y poca tierra, pues tienes estas características. Y cuando tienes mucha agua, como los de cáncer, pues eres súper emocional. Pero porque son tendencias, de la misma manera que si tú le dices a alguien, pues yo he nacido en Bilbao, te va a decir un montón de cosas,
diferentes al que te dice, pues yo he nacido en Buenos Aires. Sin conocerte, yo te puedo decir que si eres de Bilbao, pues yo qué sé, te gusta el chacolí, tienes un acento tal, no sé qué, nada. Y dices, oye, ¿cómo lo sabes? Coño, pues porque yo sé cómo son los de Bilbao. Y si al de Buenos Aires, pues mira, tú eres así, te gusta el tango, el asado. ¿Cómo lo sabes? Pues porque eres de Buenos Aires. Entonces, el que ha nacido en una posición planetaria determinada es como si naciera en Bilbao o como si naciera en Buenos Aires. Aquí preguntan que si vale el signo del ascendente. Normalmente es el ascendente el que más peso tiene. Pasa que hubo un astrólogo inglés que, como casi nadie sabe la hora del nacimiento, para que no se desvirtuara la astrología, se dedicó a promover el signo solar como el más importante. Pero tiene mucho más peso el ascendente y para eso hay que saber la hora y el lugar de nacimiento. El ascendente marca el aspecto físico, marca las tendencias, es el que te va a acompañar toda tu vida y que no lo ves tú tanto como lo ven los demás. O sea que, vaya, la astrología ya se nota, es un tema apasionantísimo, sobre todo como herramienta de autoconocimiento. Yo le recomiendo a todo el mundo que estudie, aunque sea para entender su propia carta natal. No todo el que sabe de astrología tiene que ser astrólogo para el servicio de los demás. No todos los que conducimos un coche necesitamos saber de mecánica, pero sí lo básico para manejar el coche. Esto todos, y hoy en día es muy sencillo formarse en astrología básica, saber dónde están los planetas en tu carta, en qué signos, en qué casas y qué aspectos hay entre ellos. Y eso te da una herramienta de conocimiento precisamente para poder trascender lo negativo empleando las herramientas positivas que astrológicamente tienes. ¿Cómo superan los problemas los de Bilbao? Pues así, así, así. Y los de Colombia, pues asá, asá y acuyá. Cada uno tiene sus herramientas y sus sombras. Pues con la astrología pasa igual. Totalmente de acuerdo. Y me parece muy buena vía de aprendizaje, pues primero hacerse la carta astral, ¿no? Y luego aprender, pues lo básico, ¿no? O por lo menos intentar entender y ya tener las cartas astrales de las personas queridas que te rodean, pues es una gozada, ¿no? Porque pues hay mucha información ahí. Claro, el ascendente también es una movida, ¿eh? Porque yo nací, bueno, está apuntado que nací a las 12 del mediodía, pero a las 12:15 hay un cambio. Entonces, con una astróloga me decía que tenía el ascendente más para el otro lado y otras, pues, otras personas, otros astrólogos, pues no, digo, seguramente será el otro, ¿no? Entonces ahí tengo algunas dudas con mi carta, pero también son dudas razonables, ¿no? O sea, que puedes ver, bueno, pues igual es así, igual es así, otra opción más, ¿no? Pero sí, lo del ascendente es más complicado. Sí, y si le dedicas tiempo, tú mismo puedes ver que te encaja más. Cuando tú haces las dos cartas astrales, haces la de las 12 y las de las 12:15, ver qué cosas cambian, que cambiará el ascendente, cambiarán las casas, y si vas estudiando, a ver, con este ascendente cómo me identifico y con este cómo me identifico, al final puedes decir, y hay además técnicas astrológicas muy avanzadas para encontrar la hora de nacimiento. O sea, esto se puede investigar mucho. Pero como herramienta de autoconocimiento, en 15 minutos pueden cambiar cosas, pero otras cosas no van a cambiar, se van a mantener muy fijas. Tú saber cuál de los dos te encaja más y tirar por ahí. Pero ya te digo, no como una camisa de fuerza, no como volver a entrar en la genética mendeliana, la astrología absolutamente determinista. Hay astrologías de otro nivel, es decir, la astrología del país, la astrología global. Ahí no puedes hacer nada, estás sujeto a esos cambios. Ahora mismo hay un movimiento en el cielo y estamos todos sujetos a que eso pase. Va a acabar enseguida la temporada del eclipse con la luna llena en Libra que viene dentro de pocos días. Hemos tenido todos potentes sacudidas en esta temporada de eclipses, porque eso es astrología global que nos afecta a todos. Pero desde el punto de vista personal, tú tienes la posibilidad desde ese autoconocimiento empezar a trabajar aquellas cosas que intuyes que puedes mejorar. Es una pasada como herramienta de autoconocimiento. Totalmente, totalmente. Y ya compaginarlo, integrarlo en la medicina, ¿no? En la medicina y en la terapia también, ¿no? O sea, el ver pues esas tendencias también si han condicionado pues que una persona tenga ciertos problemas emocionales, otros no, eso haya desembocado en una enfermedad, en otra, o sea, es
un temón pues apasionante, ¿no? Imagino. Sí, porque con esa astrología puedes navegar entre cuerpos también. Tú tienes la astrología de lo emocional en la que puedes trabajar, por ejemplo, con flores de Bach. Eduard Bach, el que diseñó las flores de Bach, lo hizo desde la astrología. Cada signo tiene su flor y se llama la flor caracteriológica. Si tú eres de Aries, por ejemplo, la flor típica del de Aries es la impatience y encaja. Impatience se le da a la gente que su nombre lo indica. Y impaciente, el impaciente, el Aries es el impaciente, pues la flor de Aries es impatience y así hasta 12 flores por 12 signos que son. Luego tienes también las sales de Schussler que se pueden prescribir en base astrológica también y muchos remedios que tienen una base astrológica que nos lleva, digamos, a la parte más elevada de la cronobiología. Cuando estamos trabajando en medicina integrativa y queremos ser exactos, pues si queremos darle algo que trabaje en el hígado, deberíamos darlo a la hora que el hígado está activado y el intestino y el estómago y tal. O sea que podemos trabajar muy en consonancia con la naturaleza, volviendo a lo que hablábamos al principio de que todo en la materia es resonancia, porque tenemos ondas y partículas. Estamos constantemente asistiendo a la conversión de la onda en partícula desde el observador. Si ese proceso de las ondas, todo genera ondas y la onda genera partícula y la partícula genera unas ondas porque tiene una vibración, eso tiene un nombre, eso es ahora se me escapa. Pero si ese proceso de resonancia se hace en coherencia, tienes un estado de salud, tienes una resonancia armónica de tu cuerpo y eso lleva a un estado de salud entre el cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo energético y cuerpo físico. Desde la astrología es brillante. Mira, yo es que tengo esta forma de ser, pues dame estas flores de Bach para trabajar estas emociones, dame estas hierbas, estos suplementos naturales para trabajar estos desajustes en la armonía y es una forma científicamente elevada, digamos, no desde la biología reduccionista, que como decías también tiene su ciencia y tiene su lugar, pero vamos un poco a recuperar ese conocimiento de que la materia es vibración, la vibración es armónica cuando estás sano, disarmónica cuando estás enfermo, pues buscar herramientas que organicen la armonía otra vez es buscar la salud. Totalmente, totalmente. Al final todo es energía y todo tiene base electromagnética, ¿no? Al final la organización de la materia depende de cómo se organiza electromagnéticamente el éter para llegar a ser una partícula sólida o llegar a ser éter vibrando que pueda trasladar pues esa resonancia a otro lugar sin trasladar nada, ¿no? Esa forma de vibración. Entonces, por eso es tan importante pues que recuperemos cuanto antes a nivel científico y los científicos pues la presencia del éter para explicar un montón de cosas, ¿no? Simplemente cómo es posible que una antena emita una señal que pueda ser traducible a kilómetros en la imagen que estamos viendo ahora nosotros, ¿no? O sea, eso no es un fotón que va de un lado para otro, no hay materia que va de un lado para otro, es éter en diferentes formas de vibración. Igual que cuando echamos una piedra al agua, el agua hace ondas, pero las partículas de agua están quietas, subirán arriba o bajarán dependiendo de en qué fase de la onda, en qué fase del momento estén, ¿no? Pero no hay una partícula de agua que va desde la piedra hasta... es éter vibrando en diferentes formas. Y con eso también pues explicamos pues, un montón de cosas, ¿no? Como los campos sutiles de nuestro cuerpo, que antes has apuntado un autor, que no me he quedado con el nombre, ¿cómo era? William Till, William Tiller, escrito vale. Tiller, William Tiller. Vale, tiene unos estudios muy, muy, muy interesantes que nos bajan al lenguaje moderno, todo esto de los cuerpos sutiles, de los diferentes niveles de realidad,
como tenemos cuerpo, el cuerpo físico va a una velocidad más lenta que la velocidad de la luz. Sin embargo, el cuerpo astral viaja a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Lo que hace... sin velocidad, instantáneo. Exactamente. Y entonces por eso hay pruebas, cuando se estudia la bioresonancia para poderla trabajar a distancia, se han hecho pruebas de coger ADN tuyo y llevarlo a 300 kilómetros de distancia de donde estás tú y ver que cuando tú cambias la emoción, ese ADN a 300 kilómetros de distancia instantáneamente cambia. Yo lo suelo decir a veces en broma, cuando tú te echas un pis por ahí en el bosque y salen celulitas tuyas y tú has dejado esas celulitas ahí que van a estar vivas durante un tiempo en la tierra, pues te vas y esas celulitas van a seguir vibrando como vibras tú. O sea que en el fondo esa es una forma muy simplona de confirmar lo que en el mundo espiritual se habla a veces tan fácilmente de que todos somos uno, es decir, todos estamos conectados. La coherencia cardíaca que tanto nos gusta tiene el HeartMath Institute, el tema de la coherencia global, el proyecto coherencia global, es decir, si estamos todos entrando en coherencia, al final eso se contagia. El experimento de seis personas en círculo que están haciendo ejercicio de coherencia cardíaca, sientan a uno séptimo en el medio que no tiene que hacer nada y ese automáticamente entra en coherencia cardíaca de la mano de los otros que lo están trabajando. O sea que es muy importante que cada uno de nosotros se haga cargo de sí mismo, porque eso ya tiene un impacto genial y importantísimo en el aumento de la conciencia global. En el fondo todo es conciencia. La materia es el plano del videojuego según la conciencia del colectivo. Es ahí donde tenemos que tener paciencia, porque a veces el colectivo da unos pasos para atrás que dices, madre mía, con lo bien que íbamos y de repente hemos hecho ¡boom! Para atrás. Sí, y luego la tendencia esa que tenemos de echar balones fuera y echar la culpa pues a los de fuera, ¿no? Al gobierno, a los Illuminati, a esto, lo otro. Y el trabajo es hacia adentro, es de uno mismo. Es de conectar con esa conciencia global, esa inteligencia divina que está en todos y que todo esto pues forma parte del aprendizaje de cada uno, ¿no? Que al final es un autoconocimiento, pero de lo más profundo posible, o sea, el entender tu esencia misma, tu alma, tu espíritu, por encima del cuerpo. Acercándonos a ellos cuando entramos en coherencia, cuando entramos en armonía, cuando estamos bien conectados a la tierra, bien conectados al cielo, cuando el corazón emite mejor, ¿no? Tiene más inducción magnética y mejor formada, sin deficiencias. Ese es el camino, ¿no? Que también es el camino de sanarse. Y ahora, hace poco he visto que estás con un programa, ¿no? con una actividad para sanadores, ¿no? De sanarse a sí mismo, lo importante que es sanarse a sí mismo y conocer tus heridas y haberlas trabajado para poder trabajar mejor con las heridas de los demás, ¿no? Con los problemas de los demás. Exactamente, sí. Esther y yo hemos montado una idea que se llama Mundo Manantial, un grupito que la idea es esa, generar conciencia en el grupo sanitario y de terapeutas. Es fundamental que el sanador esté sanado si quiere ser efectivo. Es decir, si el sanador quiere ayudar realmente, el primero que tiene que sanarse es a sí mismo. Es poco frecuente que el médico moderno, incluso alguna buena parte de terapeutas modernos, no haga caso al hecho de que cada paciente que viene a tu consulta viene a sanar una parte de ti, viene a mostrarte una cosa. El médico que está en plan, yo soy Dios, yo sé y yo te voy a sanar a ti, ese todavía no ha entendido la lección. Cada paciente que viene a preguntarte algo, tú debes ver primero qué te está mostrando, qué parte de ti está haciendo ese paciente avanzar. Yo cuando he tenido problemas, por ejemplo, de tensión arterial alta, mis consultas eran hipertensos, venga hipertensos. Y yo, claro, mi tensión está alta, que están viniendo a contarme todos su versión para que yo pueda controlar mi tensión. Entonces, cuando en tu consulta empieza a haber cosas, escucha,
porque normalmente la consulta es bilateral. Una vez que el Total. sanador, una vez que el sanador ha sanado su interior, va a otro ritmo. O sea, incluso no hace falta que abra la boca en la consulta. La gente se acerque. ¿Qué pasaba con Jesús? Que la hemorroísa va a tocar el manto porque enseguida, con tocar el manto de Jesús, deja de tener un flujo que llevaba años con un flujo. O sea, entender un poco ese tipo de cosas que han pasado a lo largo de la historia, ya no desde la creencia religiosa, sino desde la experiencia que nos va a dar volver a juntar ciencia, filosofía, espiritualidad desde la experiencia, y es cuando entonces daremos un salto cuántico importante, porque el objetivo es que erradiquemos la enfermedad. Hay que erradicar la enfermedad, que los hospitales, como los conocemos ahora, dentro de X tiempo sean vistos como museos. Mira, aquí, así como vamos ahora al circo romano, y nos dicen, pues aquí los cristianos eran echados a los leones, o yo qué sé, la historia que se viva allí. Pues que digamos, dentro de X tiempo, pues mira, aquí les hacían radioterapia y quimioterapia. Madre mía, pero por Dios. Y tenían el valor de denominarse Homo sapiens. ¿En serio? Sí, sí, se autodenominaban Homo sapiens y hacían ese tipo de cosas. Hubo un médico en Bilbao de los primeros naturistas, Joseba Vidaurrazaga, que decía que los hospitales eran el triunfo de la enfermedad, que no deberían ser necesarios. Entonces, Exacto. deberíamos tener la suficiente sabiduría como para no necesitar hospitales. Sí, 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 Gandhi igual, pues también. algunas cosas de urgencias, ¿no? Pues de atención primaria, accidentes, cirugías y tal, ¿no? Algo, pues que a veces hace falta sí o sí, ¿no? Si nos pegamos una leche en moto y se nos parte un brazo o se corta un brazo entero, pues hace falta tener buenos recursos para poner el brazo en su sitio, ¿no? Y lo mismo, pues Efectivamente. que en casos extremos de algunas enfermedades, pues sí, pues también hay que intervenir. Pero esto de que estén los hospitales llenos y venga más camas y venga y además quejas porque hay pocas camas y tal, tenemos que quejarnos porque estamos enfermos, ¿no? Claramente. Y la falta de conciencia, a ver, estamos en el punto evolutivo en el que estamos. Esto no es una crítica destructiva, sino que hemos llegado a un punto de densidad extrema. Y en ese punto de extrema densidad, pues la conciencia brilla por su ausencia, la atención plena no existe, es decir, vamos en piloto automático por la vida y es como el muñequito que va en la PlayStation, en el videojuego, en modo demo, es decir, en manos del sistema. El software maneja al muñequito y el muñequito no puede hacer nada, no está conectado con su conciencia, a diferencia de que cuando tú tienes el mando y el muñequito te obedece, pues resulta que ese está conectado con su parte más elevada. El que está conectado con su parte más elevada es poco probable que se pegue una leche en la moto. Pues, vamos desmontando un poco la cosa y veremos cómo a medida que vayamos progresando en nivel de conciencia, la enfermedad será menor. Y el primer paso, y de ahí sale la idea de Mundo Manantial, de hacer talleres de autosanación, es este, que los sanadores realmente sean conscientes del papel importante que tienen. Es decir, tener hoy en día una bata blanca y un fonendoscopio colgado al cuello te da el poder para ir decretando cosas y estás cambiando la vida de la gente. Mire, usted tiene una diabetes y eso no se cura. Eso lo has decretado y si la otra persona se lo cree, ¿Se lo se cree? lo lleva. Se lo lleva para crearlo toda la vida. Es que la diabetes no tiene cura, la hipertensión tampoco y la arteriosclerosis es porque el colesterol le está tapando las arterias. Entonces, tómese usted estas pastillas y no las vaya a dejar. Eso para la gente va a misa. Es como si te hubieras puesto una estola y estuvieras decretando cosas que son palabra de Dios. Por eso los sanadores, los médicos, los de bata blanca, los terapeutas, todos son los primeros que tenemos que empezar a abrir la mente y conectarnos con esa realidad que viene, porque yo creo que el cambio es más consecuencia que causa. Es decir, vamos a cambiar necesariamente porque el entorno ya ha cambiado la vibración. Por eso estamos en esta crisis de sanación tan dura y tan cruda que es ver toda la basura que hay, la corrupción política, la falta de democracia, la manipulación, las mentiras de la ciencia, las mentiras de la educación y la manipulación de las religiones. Eso hay que desmontarlo con todo el dolor que para muchos, y me incluyo,
supone esas cosas. Yo he sido profundamente creyente durante gran parte de mi vida y desmontar aquellas creencias fue doloroso. Pero claro, está Y tu hace alma falta una crisis detrás, para estos cambios, hay ¿no? una crisis y la crisis global Bueno, es visible. los médicos entonces abrir la mente y cerrar la boca, si no se va a decir algo en el camino de la sanación. Esos decretos, ¿no? Hay que hacerse De responsable. El paciente tiene que estar un la poco palabra, el atento. poder de la palabra Claro, es impresionante, impresionante. el verbo se hace carne. El mundo es sonido. El mundo es sonido. El universo es ondas. ¿Y qué son las ondas? Pues la música. La armonía es la música. Y un universo armónico es un universo que suena bonito y eso se traduce en salud. Y un universo disarmónico, desafinado, pues sal a la calle y lo vas a ver. Tenemos que afinar un montón de cuerdas todavía. Sí, es una buena metáfora, ¿no? Bueno, metáfora es más que metáfora, es realidad, ¿no? Como las frecuencias sonoras también modelan la realidad y crean armonía, pero es una metáfora en relativo a todo lo demás, ¿no? Porque cuando tenemos armonía entre diferentes frecuencias musicales, cada una tendrá su vibración, su frecuencia, pero en algunos puntos se unen a las otras frecuencias. Y esos timbres que se hacen uno en algunos momentos son los que generan armonía, ¿no? Entonces, eso pasado a la vida de los seres humanos, ¿no? Que cada uno pues tendrá su camino, su vía, pero estaremos en muchos puntos en unión con todos los demás, con todos y cada uno de los demás, ¿no? Entonces, entender esto es bonito y es un aprendizaje, es un camino, ¿no? Porque todos tenemos pues problemas con otras personas, ¿no? Y a veces pues que no tienen solución en esta vida, ¿no? Se quedan ahí, pues mira, pues en el siguiente videojuego igual lo hago de otra manera, pero ahora se queda así, ¿no? Pero teniendo en cuenta que aún así somos uno con ellos también, ¿no? Y que ellos también forman parte de nuestro plan de alma, de nuestro aprendizaje y de todo esto, pues entender eso, acercarse a entender esto, lo que me decíamos antes, ¿no? Da mucha paz y quita miedos también, ¿no? Es decir, mira, pues si hacemos lo mejor posible, pues bueno, pues vamos para adelante y ya está, ¿no? Así es. Con el tema de la música, mientras lo ibas desarrollando, pensaba que son solo 7 notas. O sea, si ves un teclado, son 7 notas en blanco y 5 notas en negro con los sostenidos o bemoles. Y con esas mismas 12 notas posibles, puedes componer infinidad de canciones, todas diferentes, con las mismas notas, de do a si, las mismas 7 notas musicales, infinidad de canciones. Ahora están saliendo mucho por ahí por redes como las canciones populares tienen las mismas 4 notas, los mismos 4 acordes, pim, 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 vas tocando los 4 acordes y puedes ir cantando un montón de canciones que usan esos cuatro acordes. Nosotros somos así, somos seres individuales pero hechos de la misma materia prima, guanina, citosina, o sea, la base del ADN, las mismas 4 forman infinidad de seres con una única huella dactilar, con un único iris, con una microbiota que tiene una alta dosis de individualidad. Esto también es bueno porque a veces cuando estamos muy metidos en el plan víctima y a veces la gente tiende a menospreciarse tanto, 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 es bueno pensar que cada vida es única, irrepetible y que si quitáramos una sola vida de una de las personas que están vivas ahora mismo en el planeta, la quitáramos del tejido de las vidas, habría que cambiar toda la historia de la humanidad. Porque para empezar, si esos 9 meses de esa persona que estuvo en la barriga de su madre se los quitamos a su madre y resulta que en esos 9 meses su madre no está embarazada, pues no ha ido al ginecólogo, entonces en esas consultas del ginecólogo hay que poner otras personas que sí iban a estar en esa consulta. Si no estuvo en ninguno de los años en el colegio ocupando ese sillón del pupitre, pues hay que poner otro niño, traerlo de otro colegio donde había otro niño y entonces así sucesivamente tenemos que cambiar Cambia toda la realidad. todo, absolutamente todo. Cada cosa que ha pasado en nuestra vida tiene un sentido para el colectivo.
y el colectivo, el campo cuántico de nuestra raza aprende con lo que cada uno va haciendo. El primero que vino a traer la conciencia crística ya a saco, gracias a Ana, su abuela, y a María, su madre, que prepararon todo el terreno y todos los que estaban ahí en ese momento, el Cristo. Que hay que cambiar ese paradigma ya. Es decir, la segunda venida del Cristo es cuando todos realmente encarnemos la conciencia crística, que no es ni más ni menos que el entendimiento de lo que estamos hablando aquí, toda la tarde, juntando ciencia, religión, filosofía, espiritualidad, para darle ese toque de experiencia un poco más realista. Nos han manipulado mucho por ahí. Sí, 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 pues nos han manipulado todo lo que han podido. Pero bueno, aquí estamos para intentar aprender como almas y ser mejores personas. Y es el único camino. O sea, este aprendizaje de almas, entendiendo realidades y no hay más. O sea, yo creo que tenemos que ir por aquí. Eh, Son ya a las 8, hemos empezado un poquito más tarde. Qué rápido. Qué rápido. Eh, Nos hemos tocado varios temas. No sé si quieres matizar algo o dar un mensaje final o alguna idea que quieras o que crees que quedaría bien con las cosas que hemos hablado hasta ahora. Sí, a pesar de toda la que está cayendo y de todo lo que hablamos y aprendizajes y tal, hacerlo pero sin perder la capacidad de disfrutar de la vida, que el día a día, cada día es irrepetible, no se va a repetir, sino cada día es un día más, un día menos en nuestra vida, con lo cual hacer lo que cada uno pueda, pero bailando cuando toca, llorando también cuando toca, pero disfrutando de la experiencia de ser humanos. Somos humanos solo cuando estamos aquí. Cuando nos vamos otra vez allí al éter, al espíritu, a la paz absoluta, al cero absoluto, a la quietud, allí no va a pasar nada. Allí no vamos a poder. Por eso creo que nos hemos apuntado a crear este tipo de mundos, porque nos va la marcha. Y entonces disfrutar de esta marcha, no estar constantemente rasgándonos las vestiduras y esto es lo que quieren hacer. Que sí, que hay que protestar, que hay que levantar la mano, que no nos pisoteen. Evidentemente, a eso hemos venido, a cambiar el mundo, pero con un toque lúdico y disfrutándolo, apoyándonos entre nosotros, no dándonos caña unos a otros. Hay que ver cómo entre conspiranoicos, entre negacionistas, a veces se montan unas discusiones. Oiga, pero si no están ustedes en el mismo bando, a intentar trascender eso y hacerlo con chicha de la buena. Totalmente de acuerdo, porque al final la queja engancha también, porque la queja no deja de ser un abuso energético, que cuando nos quejamos a otra persona, si la otra persona nos atiende y no respira bien, si respira un poco por arriba, le estamos robando energía directamente. Y todos lo hemos hecho. Entonces, me parece súper bonito el último apunte que haces de quitarle trascendencia a las cosas, o sea, darle toda la importancia que tiene, pero intentar hacerlo desde el disfrute, desde el gozo, buscando el gozo también de las personas de nuestro alrededor y intentando pues tener una vida aquí pues lo más plena y lo más gozosa posible, aunque las circunstancias estén pues como estén, pues mirar hacia adelante, hacia arriba y a por ello, o sea. Cada día con su afán. Muy bien, Sergio. Pues muchísimas gracias. Si te Gracias a parece ti. bien, me encantaría seguir hablando a ver cuándo estamos físicamente, cuándo nos vemos otra vez. La última vez creo que fue en Bilbao cuando vinisteis a la jornada de Asimi, ¿no? En el hotel ahí. Y bueno, a ver Este si año, pronto nos cruzamos. el congreso de SESMI este año es en Bilbao, en noviembre. O sea que ahí a lo mejor nos vemos. SESMI, Sociedad Española de Salud y Sí. Medicina Integrativa. Vale, en mayo Asimi va a hacer otro congreso sobre oncología integrativa. Yo no voy a poder estar porque tenemos trabajo en Cataluña, de ver diferentes casas y luego tenemos biocultura en Barcelona. Pero bueno, pues es interesante, ¿no? Siempre
juntarnos con estos temas de la medicina integrativa, electromagnetismo, la salud, viéndolo de otra manera y desmontando también pues todos los engaños a los que nos han sometido, ¿no? Y en la medicina, pues también, ¿no? Y muy especialmente en los últimos 4 años la que Bueno, nos metieron, ¿no? Los últimos 5 años con, con el virus ese que no lo han encontrado en ninguna parte. Bueno, pues gracias a todos los que habéis estado ahí oyéndonos también y viéndonos. Y bueno, el vídeo se colgará en YouTube y lo tendréis accesible. O sea que hasta otra. Un abrazo muy grande, Sergio. es que ricasco. Suri.